Bueno, pues hola a todos y a todas. Yo soy Lucía Vázquez y soy historiadora del arte, aunque desde 2016 llevo enfocada en el trabajo en educación para el desarrollo sostenible, porque en mis anteriores trabajos he estado sobre todo en el área de educación no formal, como jefa de educación de, por ejemplo, el Museo Picasso Málaga. Entonces, siempre he estado, mi práctica profesional ha estado centrada en el binomio cultura y educación y ahora pues he incluido este tercer eje, digamos, del desarrollo sostenible. Actualmente trabajo diseñando proyectos de formación e integración del desarrollo sostenible en centros escolares, formación para el profesorado, pero también para agentes culturales e instituciones culturales, pues intentando también que conozcan los objetivos de desarrollo sostenible, la importancia de integrarlos en la práctica profesional y en un paraguas mayor el por qué no tenemos que como sociedad evolucionar hacia este desarrollo sostenible. Bueno, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la hoja de ruta que las Naciones Unidas se ha marcado para transformar el mundo, y al final lo que persigue es construir un mundo mejor, ¿no? Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es importante recalcar que han sido aprobados por unanimidad por primera vez en la historia de las Naciones Unidas por todos los países miembros, es decir, 193 países se han puesto de acuerdo en que esta ha de ser la hoja de ruta, el plan para transformar nuestro mundo. Dentro de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 4 está dedicado a la educación y se titula Educación de calidad, y lo que busca es promover una educación de calidad y un aprendizaje permanente. ¿Cómo contribuye la educación? Bueno, pues realmente el ODS 4, al ser además el cuarto tiene una importancia fundamental, además se consolida como un eje transversal alrededor de todos los demás objetivos, porque tiene una meta, que es la 4.7, que habla de fomentar el aprendizaje de hábitos de vida y estilos sostenibles. Esto quiere decir que la educación es un actor clave, o más bien los docentes, ¿no? Son agentes de cambio hacia esa transformación que busca el desarrollo sostenible, porque lo que el desarrollo sostenible está persiguiendo en última instancia es una transformación de los valores, de la identidad, no solamente de los individuos, sino también de la sociedad. Y es ahí donde la educación juega un papel fundamental para inculcar estos valores del desarrollo sostenible que tienen que ver con cosas que ya la educación está haciendo, como son la solidaridad, la empatía, el aprender a trabajar en cooperación y en colaboración, porque sin eso no vamos a llegar al desarrollo sostenible, pero también ofrece una nueva manera de trabajar desde el entorno educativo que tiene que ver con romper silos, con la multidisciplinaridad, con la transversalidad, con el trabajo en equipo, con fomentar la innovación y la creatividad para hacer frente a estos desafíos tan complejos a los que nos enfrentamos. Entonces, yo creo que aúna el desarrollo sostenible muy bien dentro de la educación lo que ya se está haciendo y lo que se puede hacer. Y por último, yo añadiría que la educación contribuye a los ODS construyendo nuevos ciudadanos. Necesitamos una nueva ciudadanía que tenga una capacidad crítica, que aprenda a pensar en complejo, que sea innovadora, que afronte o aborde los retos a los que nos estamos enfrentando desde el cambio climático hasta la desigualdad social, teniendo una visión integral y holística del mundo en la que todo está conectado, igual que los objetivos de desarrollo sostenible están todos conectados, y no se puede, por ejemplo, tener igualdad de género si se tiene desigualdad social, o no se puede luchar contra el cambio climático si hay hambre en el mundo, ¿no? Esta visión holística es la educación la que tiene que comenzar a implantarla, ¿no? A
ofrecerla a los alumnos. Desde mi experiencia como formadora de formadores, ¿no? No como científica, yo me informo mucho acerca del cambio climático, intento leer todos los informes que publica el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el grupo de científicos máxima autoridad en cambio climático y que además elabora los informes para las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que primero hay una sobreinformación acerca del cambio climático y al mismo tiempo hay una desinformación del cambio climático. Esta sobreinformación nos ha llevado a un desapego. No vemos el cambio climático como algo cercano, es además un concepto complicado porque no es algo tangible, no es como el coronavirus, ¿no? Que te contagias tú o se contagia tu familiar, o sea, entonces ahí ya lo ves muy cerca y te pones la mascarilla o cumples con todas las medidas de una manera drástica. O sea, fijaros cómo el mundo entero se ha movilizado en buscar soluciones a esta pandemia y, sin embargo, no está ocurriendo lo mismo con el cambio climático. Primero digo por esa falta de ser algo tangible, segundo porque lo vemos a muy largo plazo y tercero porque creo que no se ha comunicado bien. El cambio climático se ha comunicado de una manera tibia, centrándose solamente en un escenario apocalíptico que lleva a la inacción y al bloqueo. Si tú solamente escuchas cosas terribles que van a pasar en el futuro más próximo, pues nuestra reacción no es, bueno, yo no puedo hacer nada, el mundo se va a ir ¿no? a pique y yo qué voy a hacer. Entonces eso lleva a la inacción. Creo que el cambio climático hay que empezar a contarlo también complementando las cifras y los datos con construcción de narrativas que incluyan experiencias inspiradoras de lucha contra el cambio climático, que son cosas que sí llevan a la acción, ¿no? Hay que empezar a comunicarlo como algo por lo que merece la pena luchar, algo que ilusiona, algo que estamos en un momento en el que histórico, en el que nuestra generación y nuestra civilización será juzgada por lo que hemos hecho o no en el cambio climático. Estamos en ese punto de inflexión, eso es necesario también comunicarlo. Creo que el cambio climático necesita también ser comunicado a través del protagonismo de la gente y de los seres vivos, humanos y no humanos, que están sufriendo ese cambio climático. Y en ese sentido, por ejemplo, yo como historiadora del arte, como ¿no? De formación profesional, utilizo obras de arte de artistas contemporáneos que se unen al debate del cambio climático de una manera muy rigurosa y muy poderosa, diría, porque la obra de arte vincula emocionalmente al espectador y ese es otro factor más que hay que incluir en el cambio climático. Esas narrativas que hay que crear necesitan estar inyectadas de emoción, porque es la emoción lo que lleva a la acción y a la transformación social. Entonces, en esa sobreinformación y desinformación del cambio climático tenemos que buscar esa construcción de narrativas y desde el centro escolar lo podemos hacer perfectamente con las herramientas que tenemos a mano para crear este debate, enseñar experiencias inspiradoras y sobre todo ver qué podemos hacer nosotros desde desde nuestro alcance individual, pero también como colectivo, es decir, qué puede hacer mi aula, qué puede hacer mi barrio, qué puede hacer mi centro escolar. No tanto cargar la responsabilidad del cambio climático en nosotros como individuos, tú o yo, sino como colectividad. Entonces, cuando algo se afronta como colectivo cercano, mi barrio, mi aula, entonces el proyecto se convierte en algo mucho más ilusionante y mucho más factible, mucho más dimensionado, ¿no? Y entonces eso sí que lleva a la acción. Las Naciones Unidas trabajan, es un organismo que trabaja por agendas globales. Ellos cada 15 años sacan, con el consenso de todos los Estados miembros o de la mayoría de los Estados miembros, sacan una agenda para afrontar
los retos que en ese periodo de 15 años entiende que el mundo debe de responder, ¿no?, a esos desafíos. La anterior agenda de las Naciones Unidas, seguro que algunos de los que nos estáis escuchando habréis oído hablar, fue la Agenda del Milenio. La Agenda del Milenio se desarrolló desde 2000 hasta 2015 y la Agenda del Milenio tenía una hoja de ruta. ¿Cómo se implanta esta Agenda del Milenio? ¿Cómo se consigue esta Agenda del Milenio? Esa hoja de ruta se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos con una dirección compartida, con unas metas y unos indicadores para su evaluación y seguimiento y un lenguaje común, un lenguaje sencillo, de una comunicación muy directa, ¿no? Este diseño de una agenda global por objetivos, la primera vez que se hizo fue en esta Agenda del Milenio. La Agenda del Milenio, por ejemplo, tenía objetivos como reducir la pobreza o el acceso de todos los niños y las niñas a la educación primaria. Cuando terminó la Agenda del Milenio en 2015, se pudo hacer un balance que está publicado por la ONU y se vio qué se había conseguido y qué no. Esta hoja de ruta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue la inspiración para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la hoja de ruta de la siguiente Agenda de Naciones Unidas, que comenzó en 2015 y que acaba en 2030, y que se llama o se le conoce como Agenda 2030 y su subtítulo, ¿no?, o su lema es transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 es el documento que firman los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de ruta para implementar esa Agenda 2030. Al igual que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen una dirección compartida, tienen unas metas y tienen unas evaluaciones, pero son muchísimo más específicos y por eso son 17, ¿no? Están interconectados y se dividen en 3 dimensiones. El desarrollo sostenible integra las 3 dimensiones que entienden que tienen que ser abordadas, que son no solamente la dimensión medioambiental, es decir, los ODS y la Agenda 2030 no hablan solo del medio ambiente, sino que hablan de una dimensión medioambiental conectada con una dimensión social y conectada con una dimensión económica. No se podrá conseguir el desarrollo sostenible si no se consigue una igualdad social, si no se consigue una prosperidad económica para todos sin dejar a nadie atrás y si no se consigue esto a la vez que se protege el planeta para dejar a las generaciones futuras un mundo, si no mejor, que sería lo ideal, por lo menos igual, ¿no?, pero desde luego no peor. Bueno, yo siempre hablo de 3 pasos clave para la integración de los ODS en el centro escolar y en el aula. El primer paso es la formación, es decir, los profesores tienen que estar formados y esto idealmente debería de proporcionarse desde la administración pública, una formación diseñada a medida para los profesores, que incluya el análisis de todos los desafíos, cambio climático, desigualdad social, polución del agua y del aire, problemas económicos, etcétera, etcétera. La solución ODS, Agenda 2030, cómo se está implementando, maneras en las que se miden, etcétera. Una formación que ayude a reflexionar por qué necesitamos trabajar el desarrollo sostenible, es decir, una reflexión que tiene más que ver está más cercana a la filosofía de quiénes somos como civilización, quiénes somos como sociedad, quiénes hemos sido, quiénes queremos ser. Esta reflexión me parece muy importante tenerla siempre como telón de fondo para que las acciones que luego hagamos relacionadas con el desarrollo sostenible no queden deslavazadas. Esta reflexión ayuda a los profesores a tener esa visión holística integral que nunca deben de perder. Es decir, está muy bien hacer acciones de reciclaje, no me entendáis mal, y de ahorro de agua, pero esto tiene que ir conectado con algo mayor, si no esto se va a quedar deslavazado. Y en ese sentido, el segundo paso es la apropiación del discurso del desarrollo sostenible. Esta reflexión ayuda
a que nos apropiemos del discurso del desarrollo sostenible. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi papel? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar como aula, como grupo, como centro escolar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar desde la Consejería de Educación de mi comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Y por último, la integración. Y esta integración consta de diferentes fases. La integración tiene que hacerse de una manera lenta, pausada, orgánica, no entendido como algo más. Es decir, el desarrollo sostenible no debe de ser otra cosa más que añadir al trabajo de los profesores, debe de integrarse de una manera muy orgánica en el currículo y en el centro escolar, en el ADN del centro escolar, porque realmente los ODS abarcan todas las actividades humanas y se pueden trabajar desde todas las asignaturas. Esta integración, además, pasa por establecer un grupo de trabajo en el que no solamente un profesor tire del carro, ¿no? Sino que haya un grupo de trabajo, si me apuras, interdepartamental o con docentes de diferentes ámbitos, un grupo de trabajo que desarrolle un plan de acción con un objetivo concreto, con una planificación por fases y con unas actividades para desarrollar en cada una de esas fases. Y por último, con una evaluación para una mejora continua. Yo sé que esto es muy, ¿no? Tú me preguntabas por dónde podemos empezar y te he dicho como todo el camino, pero la primera parte fundamental es la formación. La formación en desarrollo sostenible para los profesores es fundamental. Aprender a integrar los ODS, cómo diseñar una actividad para el aula, materiales que les ayuden a empezar a probar en el aula los ODS, a aprender a diseñar una actividad alineada con los ODS. Y esto para los docentes es relativamente sencillo porque muchos de ellos se dan cuenta que ya lo están haciendo. Por ejemplo, los docentes que trabajan en igualdad de género. Ahora solamente tienen que integrar esa igualdad de género en algo mucho mayor, que va más allá de la igualdad de género, que conecta con el cambio climático, con el fin de la pobreza, con la desigualdad social. Esa es la conexión que tienen que hacer para comenzar a trabajar el desarrollo sostenible, ¿no? Yo creo que una vez que profesores y alumnos se apropian del discurso del desarrollo sostenible, es mucho más fácil comenzar a sensibilizar a las familias, que sabemos que muchas veces pueden ser un obstáculo, ¿no? Porque muchas veces las familias transmitimos mensajes contradictorios a los niños, ¿no? Le están enseñando una cosa en el centro y de repente nosotros desde casa hacemos otra, pero un alumno o una alumna que se ha apropiado de este discurso porque ha realizado ya esa reflexión propia, individual y colectivamente en el aula, es un modelo a imitar por su familia y tendrá las ideas mucho más argumentadas y podrá decir, no, es que hay que hacer esto porque tal, ¿no? Y esto lo hemos visto en centros escolares que ya llevan trabajando el desarrollo sostenible, por lo menos aquí en el caso de un centro en el que trabajo en Málaga, donde yo vivo, 3 años, y son los niños, los alumnos y las alumnas las que le están diciendo a la familia, no es que esto hay que hacerlo porque estamos contribuyendo a algo mayor, ¿no? Estoy construyendo mi futuro también, el futuro de otra generación. Bueno, primero decir que el gobierno de España, o sea, primero decir que en 2015 se aprueba la Agenda 2030 y se comprometen los 193 países, miembros de Naciones Unidas. España, en ese momento, se compromete exactamente igual que el resto de los países y el presidente del entonces entonces presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, firma y se compromete a que España entre dentro de esa Agenda 2030 y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando el gobierno cambia, este compromiso continúa. Esto me parece muy importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque en un país en el que vivimos políticamente muy polarizados, el desarrollo sostenible es un ejemplo maravilloso de que aquí ha habido una continuidad en la administración. De que aquí, independientemente del color político, se ha comprendido que el desarrollo sostenible
es el camino, obviamente, que hay que seguir, ¿no? El Gobierno de España tiene un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 que va actualizando y tiene un informe de progreso, y dentro de ese informe de progreso hay una serie de medidas palanca, de políticas palanca, de medidas esenciales, y entre ellas está la educación. Hay otra que es la cultura y hay una que, y la salud, y hay una que es la educación. La LOMLOE bebe, en cierto modo, en este aspecto, de ese plan de acción de implementación de la Agenda 2030 y marca como uno de sus ejes transversales, de los 5 ejes transversales, uno de los ejes es la Agenda 2030. ¿Cómo se va a materializar esto en el aula? Pues todavía no lo sabemos, ¿no? Porque todavía esto está pues rodando, ¿no? Pero a mí me parece ya muy importante que ya en la ley se diga que uno de los ejes transversales de la LOMLOE va a ser la Agenda 2030 y la educación para el desarrollo sostenible. Esto, como decía antes, tendrá que pasar también por una formación del profesorado. Tendrá que pasar por una formación del profesorado que le ayude a ver cómo se aterriza la educación para el desarrollo sostenible en el currículo escolar de los diferentes niveles. Pero este es un gran y muy buen comienzo, ¿no? El que ya esté en la LOMLOE la Agenda 2030 plasmada en letra, ¿no? Que se visibilice de esa manera. Bueno, pues mi recomendación o mi consejo, a lo mejor es un poco filosófico otra vez, ¿no? Mi recomendación es que nos salgamos de nosotros mismos, nos veamos como especie, nos veamos como estos Homo sapiens que llevamos en la Tierra pues relativamente poco, que hemos convivido con otras especies de humanos, de homos, y que somos nosotros los que hemos quedado, ¿no? Y que antes fuimos recolectores, cazadores, ahora somos productores, consumidores, que tenemos una visión del mundo en la que el ser humano es el centro del universo, que pensamos que la naturaleza está ahí para el uso y disfrute del ser humano, para la explotación de los recursos, ¿no? Para que nosotros vivamos mejor, y que empecemos a pensar, a diseccionar todos estos axiomas que nos vienen dados, todas estas ideas que heredamos desde hace mucho tiempo, ¿no? De hace muchos siglos, y que comencemos a replanteárnosla. ¿Por qué somos productores consumidores? ¿Podríamos ser otra cosa? ¿Por qué nos creemos el centro? ¿Por qué nos creemos superiores? ¿Por qué decimos que el resto de los seres vivos no tienen inteligencia, o por lo menos no tienen la humana, o no tienen sentimientos? Lo que no tienen son sentimientos iguales que los humanos. Es decir, todo esto, por eso digo que es un poco filosófico o casi si me apura hippie, ¿no? Un poco, me parece una reflexión que está en la raíz de cómo todo nuestro sistema está construido en base a estos principios, el antropocentrismo, la identidad de productores consumidores. Para implementar el desarrollo sostenible nosotros tenemos que socavar esos cimientos y construir, transformar de manera disruptiva a gran escala eso es este sistema. Entonces, la primera parte es la reflexión, y después de esa reflexión, cuando nos apropiamos de este discurso de desarrollo sostenible, comenzar a pensar en cómo podemos, no solamente individual, insisto, sino colectivamente, comenzar a cambiar las cosas. Las cosas se pueden cambiar desde muchos niveles. Yo puedo cambiar cosas, pero los docentes debemos recordar que son personas, tienen su familia, pero también tienen su trabajo, y en su trabajo influyen en muchísima gente. Entonces, esta influencia ha de estar impregnada por este desarrollo sostenible, por el pensamiento crítico, por
por mostrar casos inspiradores, por transmitir a los alumnos que esto ha de ser un proyecto ilusionante, que no va de renunciar a cosas, sino que va de transformar cosas. Y que creo que esa sería mi recomendación. Adoptar el enfoque de desarrollo sostenible, pero desde un punto de vista ilusionante, no centrándonos en el apocalipsis, que está bien hacer un análisis realista de la situación, pero más bien dándole ese enfoque positivo de llamada a la acción, de venga, vamos a todos juntos, no yo solo, todos juntos a comenzar a cambiar las cosas, ¿no? Porque el poder de la ciudadanía es obvio, siempre lo ha sido a lo largo de toda la historia.